¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio que tenemos en Twitch para hablar de ciclismo. Se nos acabó el Tour, ayer domingo se acabó el Tour 2025, nueva victoria de Tadej Pogačar. La verdad es que esta última semana ha estado un poquito descafeinada, quizá porque no había muchas fuerzas después de lo rápido que se había disputado las dos primeras, quizá porque uno estuvo conservador y el otro no pudo, pero la cuestión es que no fue la semana más apasionante del Tour en cuanto a la clasificación general, aunque hemos visto muchas otras peleas que han estado muy bien. Han sido 6 días de competición, tres de montaña, luego la etapa de París, que como sabéis este año ha sido modificada y no se corría el típico circuito de los Campos Elíseos, sino que se subía a Montmartre, lo cual hacía un poco más disputada la etapa. Se neutralizaron los tiempos porque había lluvia, cosa que se había dicho ya antes de empezar el tour que podía ocurrir. Así que vamos a ir viendo qué ha sido durante toda esta semana. También ha habido alguna que otra carrera más, que veremos ahora lo que ocurrió en ellas. Como ya hablamos, la de Terres del Ebre, ya hablamos la semana pasada de lo que había sido, pero hemos tenido también Castilla y León y la Ordicia. Y tenemos que ver ahora qué. Tenemos Valonia en marcha, pero esta semana hay que ver qué más carreras hay y que empieza ya a partir de la semana que viene, donde volvemos un poquito a coger el ritmo con carreras World Tour y otras carreras. Así que nada, vamos a pasar directamente a ver las etapas del Tour. Ha habido pocas cosas, sí que ha habido alguna carrera más, como decía, las españolas y otro par de carreras en Polonia de bajo nivel, pero no vamos a poner el vídeo como otras semanas porque tampoco da mucha más información que la que vamos a ver aquí ahora. Así que luego si eso damos el repasito de un momento a lo que ha ocurrido también en las carreras de Polonia y así vemos todo lo de la semana. Estoy abriendo por aquí los perfiles de las etapas. Aquí. Y vamos para allá. El martes, esta vez el día de descanso sí que fue el lunes, la semana fue más corta la anterior y esta es la semana, lo que dura la semana normal de las grandes vueltas, los 6 días. Y teníamos la primera etapa, empezaba la semana con la ascensión al Mont Ventoux. Salida desde Montpellier, llegada al Mont Ventoux, 15,6 kilómetros, 8,7% de desnivel. Es una montaña una ascensión que por sí sola hace una etapa del Tour. Sí que es cierto que es una etapa monopuerto, porque también es una montaña que está bastante aislada. Si no haces varios pasos por la propia montaña, es complicado meterle algo más de dificultad, pero el propio Mont Ventoux ya en sí revienta la carrera totalmente, aunque sea solo ese puerto. Como vemos, es un 302 de profile score y 291 de los últimos 25 kilómetros, prácticamente toda la dureza. Evidentemente estaba en el propio Mont Ventoux y son prácticamente 2.300 metros o sea, perdón, 3.000 metros de desnivel lo que se sube en todo el día, pues en esta sola ascensión son cerca de los 2.000. La etapa salió como era de esperar, muy rápida, mucha gente queriendo meterse en la fuga. Luego por detrás parecía que el Bisma no quería dejar que se marchase la fuga, que iban a buscar la etapa, el UAE también. Y vimos una fuga al final que se fue numerosa, que tardó bastante en hacerse. Se hizo al final prácticamente a los 100 kilómetros, a los 90 o así, es cuando se consiguió marchar la fuga. Y fue un grupo bastante numeroso. Estaba Alex Aramburu, Mar Soler, Víctor Campenaes, Andreas Leknesund, Simone Velasco, Raúl García Piernas, Sandro Meurís, Alex Aramburu, Timen Aresman, que venía de ganar en Pirineos, Gregor Mulbierger, Julián Alaphilippe, Enric Mas, Ilan Van Wilder, Santi Buitrago, Ben Healy, Paret Pentre, Tis Benoit, Michael Wood, Seguen Costiu, Luis Bagué, Jonas Abrahamsen, Pascal Enjor, Pavel Sivakov, Brett Van Moor. Es decir, medio pelotón prácticamente se marchó a la fuga. Se fueron rápidamente cuando llegó el Mont Ventoux. Empezaron los movimientos entre estos corredores y rápidamente se fue desgranando el grupo y a falta de 12 kilómetros para la meta, Enric Mas se desmarcó en
en solitario y por muchos momentos llegamos a pensar que podía llevarse la etapa al corredor mallorquín, porque la verdad es que estaba haciendo una muy muy buena subida y con el grupo que venía por detrás con Alaphilippe y Van Bilder sobre todo no era capaz de recortarle tiempo, llegó a estar con un minuto de ventaja, pero por detrás, por el primer corte que se había hecho en la zona llana, que ya ahí se empezaron a hacer distintos cortes en el grupo. Llegaron a ese grupo Valentán Pared Pentre, llegó también sobre todo Ben Healy, que es el que estuvo realizando muchísimos ataques en todas las subidas del grupo de atrás y estos fueron remontando, remontando, remontando y a los 5 kilómetros ya Enric Mas se vio que se quedó sin fuerzas y poco después le dieron caza a Ben Healy y Valentán Pared Pentre. Estuvo como se estaban vigilando tanto entre ellos, Enric Mas conseguía volver a entrar al grupo cada vez que había un parón, pero luego al final sí que consiguieron dejarle atrás y ya no pudo pelear por la victoria. Luego llegaba al grupo Santi Buitrago, que era un mal rival, la verdad, para llegar a meta con él. Seguían los movimientos entre Parespet y Brehili y llegó por detrás también, poco a poco, Ilan Van Bilder, que hizo una muy buena ascensión también al Mont Ventoux. Ilan Van Bilder ya se puso a poner un ritmo donde Valentán Parespet iba cómodo, haciendo de gregario perfectamente. Ben Hill y Buitrago se quedaron ahí en el grupo. Ben Hill lanzó el sprint desde muy, muy, muy lejos. Quizá le traicionó ahí ese ímpetu que siempre tiene el corredor irlandés. Lanzó el sprint prácticamente a 350 metros de meta con las rampas que tiene en la parte final el Mont Ventoux. La verdad es que es un suicidio. Valentán Pérez le cogió bien la rueda y después de la última curva consiguió remacharle y se llevó la victoria de etapa en el Mont Ventoux, el fino corredor, vamos, fino, escuálido corredor francés del Soudal Quick Step, ganando en una montaña tan mítica como es el Mont Ventoux. Ben Healy fue segundo, Santi Buitrago tercero, Ilan Van del cuarto. Y luego, en cuanto a la pelea de la general, Pogacar y Vingegaard llegaron con 2 segundos de diferencia. Y la verdad es que Vingegaard hizo bastantes movimientos en esta ocasión, desde 10 kilómetros a meta ya empezó a moverse, estuvo tirando su equipo, lanzó un primer ataque donde consiguió llegar a la rueda de Tis Benoit, que le hizo un tramo de la ascensión donde pudo ahí recuperar para volver a lanzar otro ataque con el que llegó hasta la rueda de Víctor Campenaers, que la verdad es que el tour que ha hecho ha sido espectacular. Víctor Campenaers estuvo cogiendo el aire de cara en la primera parte a partir del Chalet Reynard, que es donde ya está todo la ascensión pelada, es toda la parte esa de la montaña en la que no hay ningún tipo de vegetación. Y después de eso volvió a lanzar otro ataque Vingegaard a los que respondió siempre bien Tadej Pogacar. El primer ataque fue quizá el que más problemas le vimos a Pogacar para poder aguantarlo, pero sí que consiguió al final llegar a la rueda de Jonas Vingegaard. Después llegó ese segundo ataque, Pogacar volvió a llegar, llegó un tercer ataque, Pogacar volvió a llegar y luego llegó el ataque de Tadej Pogacar, que no fue capaz de dejar a Jonas Vingegaard atrás. Incluso en 2 ocasiones lo intentó y luego ya en el último kilómetro, en el sprint de meta, ahí sí que consiguió soltarle, pero más yo creo que porque Vingegaard simplemente viendo que la diferencia iba a ser muy muy poca, los últimos metros ya se dejó ir un poquito más y perdió esos 2 segundos con Tadej Pogacar, que se colocaba todavía un poquito más líder, si cabe. Enric Mas, que como decíamos, después de haber estado peleando, fue séptimo. Julian Alaphilippe, que también venía de la fuga, octavo. Después entró Primoz Roglic, que parece que estuvo esperando a Lipovic durante parte de la ascensión y fueron noveno y décimo a 1.51 y 1.53. Y luego ya Carlos Rodríguez, que se le empezaron a ver buenas piernas, hizo decimoquinto en la etapa, pero es el sexto hombre de la general por detrás de Oscar Onelli, o sea que parecía que iba de menos a más Carlos Rodríguez. En la general, Pogachar sería de líder, a 4.15 de Jonas Vingegaard, aumentando en 2 segunditos esa ventaja. Lipovic se mantenía tercero a 9 minutos 3 segundos. Oscar Only era cuarto a 11.04.
y Primo Roglic cerraba el top 5 a 11:42. Ben Healy subía hasta el noveno puesto con el tiempo que había sacado gracias a la fuga. Carlos Rodríguez caía al décimo puesto a 20:45. Hay que decir que Carlos Rodríguez llegó a 3 minutos y Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar llegaron a 43 segundos, o sea que fueron aún así 2 minutos y 15 segundos lo que le sacaron en esta ascensión a un hombre como Carlos Rodríguez. En la clasificación de los puntos, Jonathan Milan seguía como líder. Tadej Pogačar se volvía a acercar otro poquito porque Milan no consiguió coger puntos en el primer intermedio. Aquí tuvo bronca del equipo por no ser capaz de meterse en un grupo tan numeroso como hubo. Y en meta Pogačar cogía 17 puntitos de ser quinto en meta. Así que Milan se quedaba 11 puntos por delante de Tadej Pogačar y la lucha por el verde se ponía más interesante que nunca. Vini Girmay subía al tercer puesto, Tim Merlier al cuarto. Todo esto debido a que al empezar la etapa teníamos el anuncio de que Mathieu Van Der Poel no tomaba la salida en esta última semana. En la montaña, evidentemente, solo un puerto. Valentán Párez Pentre pasaba en primer lugar. Tadej Pogačar cogía 8 puntitos de pasar quinto. Por lo tanto, empataba puntos con Lenny Martínez y le arrebataba ese primer puesto de nuevo, ya que había pasado más puertos de os categoría por delante. En cuanto a la clasificación de mejor joven, Lipovic seguía con 2 minutos de ventaja sobre Kevin Bakelán. Parecía que empezaba a estar bastante sentenciada esta clasificación con ese medio minutillo más que le había metido Lipovic a Only. Y en la clasificación por equipos el Bisma seguía dominando sin ningún problema. Enric Mas nos hizo soñar en este día. Parecía que se igualaba la pelea entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar después de los 2 días en Pirineos, donde Pogačar en 2 días le metió, pues eso, 4 minutos. Aquí vimos que parecía que las fuerzas se igualaban entre los dos grandes favoritos a la carrera, lo cual nos hacía esperar una última semana muy interesante en cuanto a la lucha por la general. Llegaba la 17ª etapa entre Volán y Valence, la última oportunidad para los sprinters. Vemos aquí que parece que es con muchas ascensiones el perfil, pero es que está exageradísima la escala en este perfil. Son 2 ascensiones de cuarta categoría cortas y bastante tendidas, menos de 4 kilómetros. Una al 5%, otra al 3,5%, bastante lejos de meta también, con lo cual tampoco había mucho más no había mucha más tela que cortar. Hubo una fuga con Jonas Abramsen, Mathieu Bourgadeau, Quentin Pacher, Vincenzo Albanese, pero que tampoco tuvo mucha más tela que cortar. Y hubo un par de caídas, aparte de que Danny Van Poppel no salía ya de salida. Hubo un par de caídas donde se vieron envueltos hombres como Carlos Rodríguez o Vini Girmay, que llegó bastante dolorido a la meta. Tobias Foss también. Tim Merlier no se cayó, pero se vio cortado por una de esas caídas justo en el último kilómetro. Estuvo muy atrás durante todo el lanzamiento del sprint, muy lejos de las primeras posiciones, y se produjo esta caída justo por detrás de donde estaba Jonathan Milan, así que realmente pasaron pocos corredores para adelante. Y en el sprint la victoria fue para Jonathan Milan por delante de Jordi Meus con una rueda de ventaja, ¿eh? Tampoco fue una victoria muy holgada de Milán. Tercero fue Tobias Luz Andresen cerrando el podium de la etapa. Arnaud Delis se volvió a meter ahí en el sprint y era cuarto. La verdad es que ha ido de menos a más en este tour. Se la ha visto bastante bien en la parte final a Arnaud Delis. A ver si le sirve para recuperar un poco de confianza y si le llevan alguna carrera ahora donde pueda pelear una victoria y que vuelva a sonreír el toro belga. Valerini cerraba el top 5, Alberto Denis era sexto, Paul Penhout séptimo, Yevgeny Fedorov octavo, Clement Gusson noveno y Jasper Stuyven era décimo. Como decíamos, debido a las caídas es cuando se produjeron los cortes, por lo tanto los hombres de la general no se veían perjudicados. Tim Aresman, por ejemplo, llegaba bastante más a 3 minutos y medio, pero entraba con el mismo tiempo.
así como Carlos Rodríguez o, o Luis Aschi o Vini Girmay, que como decíamos llegó bastante dolorido a la meta. En la general se mantenía todo igual, aquí no había ningún problema, dado que Carlos Rodríguez entró con el tiempo de los primeros. En la clasificación de los puntos, hoy sí, Jonathan Milan le pegaba un buen bocado a la clasificación, ya que pasaba quinto en ese primer sprint intermedio, después de los 4 hombres que habían ido en la fuga, y cogía los 50 puntos de meta, con lo cual hacía un total de 61 puntos, que le hacían ponerse ya a 72 puntos de Tadej Pogačar, lo cual era una distancia que prácticamente aseguraba la victoria en el mayor de los puntos para Jonathan Milan, a expensas de coger algún sprint intermedio más por si Pogačar ganaba en los Campos Elíseos, que eran 50 puntos en esa clasificación. Vini Girmay, al no poder puntuar, ya quedaba totalmente alejado de esta clasificación. En la montaña, dos puertitos de cuarta categoría, uno lo pasaba Bramsen, otro el Vanese, sin pelea y sin nada. Por lo tanto, Tadej Pogačar seguía siendo el líder, Lenny Martínez seguía vistiendo el maillot. Los jóvenes también se mantenía todo igual y en la clasificación por equipos también, el Visma liderando sin rival prácticamente. Llegaba la 18ª etapa, llegaban los Alpes, entre Vif y Courchevel, la etapa reina del Tour de Francia, 5.642 metros de desnivel vertical, 171 kilómetros y medio, 3 puertos Hors Category. Prácticamente desde el inicio se empezaba en ascenso con el Col du Glandon de 21,7 kilómetros al 5,1%, pero que es un puerto que engaña muchísimo porque tiene 5 primeros kilómetros, 5,8 primeros kilómetros al 8,2, luego tiene un descansillo, luego tiene otros 6,6 kilómetros al 8, donde hay un kilómetro que está prácticamente al 11% justo después del descansillo, y luego la parte final son 2,6 kilómetros al 7,3. Al tener esos dos descansos baja mucho la media de la ascensión, pero, pero es un puerto realmente muy muy duro. Luego, después de bajar, se ascendía a la Madeleine sin nada de valle por medio, 19,3 kilómetros al 7,8. Un puerto con menos tradición y menos nombre que el Tourmalet, pero más duro realmente. Es igual de constante, prácticamente con la misma rampa y más largo, muy muy constante, como decimos, todo el tiempo prácticamente entre el 7,5 y el 8,5%, con alguna zona que es al 9%. Después de eso, descenso, 15 kilómetros de valle y ascenso al Alos por el lado de Courchevel, tercera variante que se hacía de esta ascensión de 26,5 kilómetros al 6,4%. Aquí vimos una etapa muy peleada donde se hizo una fuga donde había nombres también como Ben O'Connor, Einer Rubio, Félix Gall, Primo Roglic, Aresman, Jorgensen. O sea, gente de mucho nivel que se marchó la fuga en el Glandón y fueron cabeza de carrera. Y una vez que empezó la Madeleine, vimos lo que parecía el plan del que habíamos estado oyendo hablar durante tanto tiempo. El Bismarck Isabay se ponía a tirar como locos a un ritmo verdaderamente duro y Tadej Pogačar lanzaba un palo a como a 5 kilómetros del final de la Madeleine. Un ataque muy muy duro, muy muy constante durante mucha distancia, exprimiéndose al máximo y Tadej Pogačar que era capaz de seguirle la rueda, perdón. Llegaron a la rueda de Mateo Jorgensen y se lanzaron en la bajada, también intentando endurecer la bajada para que Tadej Pogačar no pudiese perseguir o sea, no pudiese comer, no pudiese recuperar, se viese obligado al fallo o a perder esa rueda de Vingegaard, pero no lo hizo el corredor esloveno. Y llegamos hasta el valle donde todos estábamos con las palomitas, todos estábamos preparados para ver algo espectacular, pero fue el punto donde para todos yo creo que se acabó el Tour de Francia. La disputa por la general se acabó en ese valle, porque en cuanto llegaron al valle dejó de tirar Mateo Jorgensen, preguntó a los corredores que habían entrado con ellos si iban a tirar, preguntó a Primo Roglic, le dijo que no, porque tenía a Lipovic por detrás, porque Lipovic había conseguido aguantar
el ataque en una primera instancia, pero luego se vio descolgado. Primož Roglič venía desde la fuga y por eso consiguió entrar en la bajada. Preguntó al resto de corredores que iban ahí en el grupo si iban a tirar, a corredores como Iner Rubio, Ben O'Connor. Evidentemente todos le dijeron que no. Y por tanto hubo un parón espectacular ahí en ese valle, donde aprovecharon hombres como Connor y Einer Rubio para lanzar un ataque. Un ataque que siguió Mateo Jorgensen en una decisión totalmente incomprensible a posteriori, porque en ese momento todos pensamos, vale, Jorgensen ha ido ahí para que Vingegaard vuelva a pegar el ataque y se marche y volver a hacer de corredor satélite. Pero visto lo que pasó después, la verdad es que es inentendible ese movimiento. Después de ese movimiento donde se marcharon O'Connor, Rubio y Jorgensen, también intentó varias ocasiones marcharse Félix Gal por delante, pero a estos ataques sí que respondía todo el tiempo Jonas Vingegaard y por tanto no fue capaz de marcharse Félix Gal en ningún momento. Le respondía Jonas Vingegaard, a Jonas Vingegaard le respondía Tadej Pogačar y por tanto siempre se veía neutralizado. Empezó el ascenso al Col de la Loze. Jorgensen se vio descolgado del grupo de cabeza, se quedaron solo Einer Rubio y Ben O'Connor peleando por la etapa. Llegó por detrás Florian Lipovic al grupo de Vingegaard y Pogačar, y en otra decisión inentendible, en vez de ponerse a tirar Roglic y Lipovic para mantener la ventaja que tenían de prácticamente 3 minutos sobre Oscar Onley, por detrás, Lipovic realizó el ataque, se marchó por delante y volvió a coger ventaja. Y el grupo de Oscar Onley, donde estaban los gregarios tanto de Pogačar como de Vingegaard, consiguieron entrar al grupo. Por lo tanto, empezó el ascenso al Col de la Loze y para nuestra sorpresa fue el UAE el que se puso a poner ritmo en lugar de ser el Visma. Por lo tanto, aquí ya vimos claro que el Visma entregaba la cuchara. En este ascenso llegó el ataque de Ben O'Connor a Iner Rubio. Se marchó en solitario. Iner Rubio ya no pudo responder. Y así llegó hasta la meta la carrera. Ben O'Connor se llevó la victoria. De nuevo, Jonas Vingegaard, como a 5 kilómetros de. A menos, a 3 kilómetros de meta, así intentó lanzar el ataque, no pudo marcharse de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar realizó otro ataque en el que no pudo marcharse de Jonas Vingegaard. Y luego de nuevo en el sprint a meta sí que consiguió un poquito de ventaja Tadej Pogačar, otros 9 segundos sobre Jonas Vingegaard, más los dos de bonificación, 11 segundos lo que le sacaba en esta etapa. Oscar Onley, que había conseguido entrar en el grupo, fue capaz de responder a esos ataques y llegó prácticamente junto a ellos a la línea de meta a 4 segundos de Jonas Vingegaard. Por detrás llegaron Einer Rubio, Félix Gal y Primož Roglic. Octavo fue Adam Yates, que este día sí que se le vio bastante bien, una vez que el Visma resucitó a todos los gregarios del UAE. Tobias Halan Johannessen fue noveno, Sepp Kuss décimo y Florian Lipovic, que este día lo pasó bastante mal. Parecía que volvía a ver de nuevo pelea por el maillot de mejor joven y por ese tercer puesto. Fue un décimo a 3.37, lo que hacía más de minuto y medio perdido sobre Oscar Onley. Como decía, en una decisión inentendible de no tirar en ese grupo de cabeza, porque podían haber abierto hueco, haberse marchado los dos y aunque luego sufriesen la subida, era muy difícil que Oscar Onley llegase hasta la rueda de Lipovic, porque aparte, claro, con la mural, una vez que llegas al grupo de los favoritos y tal, Oscar Onley se vio resucitado y con la moral arriba. Y eso le hizo andar mucho, mucho más. Kevin Boquelan perdió 4.34. La verdad es que a Boquelan ya se le veía sufrir mucho y alejarse de esta pelea. En la general, Tadej Pogačar líder, 4 minutos 26 segundos sobre Jonas Vingegaard. Florian Lipovic mantenía la tercera posición del podium, pero solo con 22 segundos sobre Oscar Onley y con todavía una gran etapa de montaña por el camino. Primož Roglic era quinto a 12.49 a minuto 48 de su compañero. Félix Gal ascendía al sexto puesto a 15.36. Kevin Bakeland caía al séptimo.
Tobias Harlan Johannessen se mantenía octavo, Ben Healy noveno y Ben O'Connor entraba décimo en meta, porque lo que no he dicho de este día es que ni Carlos Rodríguez ni Enric Mas, bueno, Carlos Rodríguez ni tomó la salida porque en la caída que decíamos del día anterior se había roto una costilla y Enric Mas no pudo acabar la etapa, se intentó meter en fuga, hubo un momento que Movistar tuvo 5 hombres en fuga en el Glandón, divididos en los dos grupos que había, pero le vimos rápido que se quedó de ese segundo grupo, le alcanzó el pelotón, no hizo ni el amago de aguantar y parecía que tenía molestias en la rodilla después de la etapa del Ventú y se vio obligado a bajarse porque no iba a tener piernas ya para el día siguiente y ahí es donde se acababa el tour para él ya que no estaba implicado en la general. Así que decidió que lo mejor era bajarse y ya prepararse para la vuelta, que es el gran objetivo de Enric Mas en el año porque es donde realmente cumple. En la montaña, o sea, perdón, en los puntos, Jonathan Milan, hoy sí, había pasado el primer sprint en Cabezal, Lidl 3 se encargó de poner ritmo hasta ese puerto para que nadie se marchase por delante. Cogía 20 puntitos, 17 cogía Tadej Pogačar, por lo tanto aumentaba en 3 puntitos la ventaja. Pasaban a ser 75 puntos ya los que tenía Jonathan Milan sobre el esloveno. En la montaña, Pogačar aquí, pasando segundo el Col de la Los y segundo en la Madeleine por detrás de Vingegaard, aunque Lenny Martínez sí que cogió los puntos del Glandón después de agarrarse de hacer un bidón colé muy muy exagerado y que hiciese que le sancionasen con 8 puntos, pues al final Pogačar 105 puntos en cabeza, Vingegaard que pasaba a ser segundo con 89, Lenny Martínez que se quedaba con 72 en tercera posición. Y en la clasificación de mejor joven, como decíamos, Bouquelin quedaba totalmente eliminado a 5 minutos 14 segundos. Florian Lipovic pasaba a liderar, Oscar Only era segundo, pero solo a 22 segundos. Ahora se ponía elegante la lucha por el maillot blanco. Y así llegaba la 19ª etapa entre Albertville y La Planche. Una etapa que se vio recortada porque hubo un brote de dermatitis bovina en la zona. Los ganaderos se vieron obligados a sacrificar a todo su rebaño y eso hacía que pudiese haber protestas en la zona del Col de Saixís y entonces eliminó esa subida al Col de Saixís y se iba directamente desde Albertville a Beaufort, donde empezaba la ascensión al Col d'Upré. Se quedaba la etapa en 93 kilómetros, pero 93 kilómetros que podían ser muy nerviosos con la ascensión al Col d'Upré, que son 12,6 kilómetros al 7,9%, seguido luego la Comer de Roseland sin prácticamente descenso con 5,8 kilómetros al 6,6, bajada, un valle de pues también de 15 kilómetros o por ahí, en ligero descenso todo él, y luego la ascensión a la Plan, que son 19,4 kilómetros al 7,2%, una ascensión realmente dura. ¿Qué pasó en esta etapa? Pues que apenas pudo haber fugas, tuvo Primo Roglic por delante del pelotón en la ascensión al Col d'Upré y tal, pero no llegó a haber una fuga estabilizada bien, porque parecía que el UAE no quería dejar a la gente irse a la fuga, quería pelear la etapa, entonces al final Lenny Martínez consiguió pasar en un grupo que estaba Lenny Martínez, Primo Roglic, Pérez Pentre, Tobias Foss, Víctor Campenaes, de nuevo Iner Rubio, estaba Bruno Almirail, Tim Bellens. Sí que pasaron por delante el Cold Play y el Comer de Roseland, pero muy muy cerca del pelotón en todo momento. De hecho, el Roseland solo lo pasaron por delante Lenny Martínez, Pérez Pentre y Primo Roglic. Y, y luego rápidamente se vio que la pelea del día iba a estar entre los favoritos. Tim Aresman probó a mirar a la cara a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, le lanzó un par de ataques. Tadej Pogačar le salía siempre a la rueda. Vingegaard le respondía a todos los ataques a Tadej Pogačar. Y al final, Tim Aresman a la tercera consiguió marcharse por delante. Y
Tadej Pogačar se limitó a controlar el movimiento desde 15 kilómetros a meta. Me parece que fueron 13 kilómetros. Veo aquí que son... A 15 kilómetros lanzó el primer ataque, a 13 el ataque en el que se fue. Tadej Pogačar se limitó a mantener al corredor a unos 20 segundos, pero sin realizar grandes movimientos. Luego sí que hizo un par de ataques sobre todo uno, de intentar soltar a Vingegaard cuando quedaban unos 5 kilómetros, pero Vingegaard siguió soldado a su rueda. También Lipovic consiguió, bueno, Oscar Only en primera instancia consiguió aguantar los ataques, luego fue al revés, Florian Lipovic volvió a enlazar y fue Oscar Onley el que no pudo aguantar luego en la parte final. Pero Tim Aresman consiguió llegar hasta la meta y alzarse con la victoria. La vigilancia entre Vingegaard y Pogačar, de decir ambos, no te voy a llevar hasta Tim Aresman para que te lleves la etapa tú, hizo que al final la etapa se la llevase Tim Aresman. Segunda victoria de etapa de Tim Aresman, único corredor en este Tour que ha ganado en Alpes y Pirineos. Se dice pronto, pero el final de Tour de Tim Aresman ha estado muy muy bien. Jonas Vingegaard entraba a 2 segundos, que esta vez sí que fue capaz de vencer a Tadej Pogačar, y es en el único momento en el que le consiguió recortar tiempo de todo el Tour, que le recortó los 2 segundos de la bonificación. Tadej Pogačar entraba tercero. Florian Lipovic, que como decíamos estuvo muy bien ahí con los dos corredores, fue cuarto a 6 segundos. Oscar Onley fue quinto a 47. Todos estábamos esperando que cuando iban los 4 favoritos en el Vingegaard, Pogačar, Lipovic y Onley, al Vingegaard no intentarlo en ningún momento, sino mantenerse a la rueda de Pogačar. Y Pogačar, al haberlo intentado y haber visto que no había podido soltar a Vingegaard y que Onley realmente resistió ese ataque, todos esperábamos el movimiento de Onley una vez que entró Lipovic para pelear por ese maillot blanco, pero al final Onley acabó desfondándose y, y fue Lipovic el que entró primero a meta. Félix Gal fue sexto a 1.34, Tobias Haran Johannes en séptimo a 1.41, Ben Healy fue octavo, aguantando desde el grupo de favoritos, no estando por delante. Valentin Párez Pentre fue noveno, Simon Yates fue décimo y Primo Roglic, que ya se dejó ir totalmente en la última ascensión cuando fue cazado por los favoritos, perdió 12 minutos 39 segundos. Por lo tanto, la general, Tadej Pogačar se quedaba de líder con 4 minutos 24 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Tercero era Florian Lipovic a 11.09. Cuarto Oscar Onley a 12.12. Quinto Félix Gal a 17.12. Sexto Tobias Haran Johannessen, que subía 2 puestos, a 20.14. Séptimo Kevin Bokelan a 22.35, que conseguía aguantar ese puesto por el... Es que no quiero llamarlo la dejadez, por esa relajación de Primo Roglic en la parte final, que le hizo caer hasta el octavo puesto. Ben Healy se colocó como noveno y Ben O'Connor como décimo. Jordan Jegat se colocaba un décimo a 38 minutos 42 segundos. La clasificación de los puntos se repetía lo del día anterior. En el sprint, Jonathan Milan pasaba en primer lugar, cogía esos 20 puntos, líder 3 controlando hasta ahí. En meta, Pogačar cogía 15 puntitos, por lo tanto, otros 5 puntos de ventaja para Jonathan Milan. Ya se situaba en 80 puntos, quedando 70 en las metas. Era muy difícil que Tadej Pogačar se plantease ya pelear esta clasificación. En la montaña, Tadej Pogačar se mantenía como líder con 117 puntos, 13 puntos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, que quizás si hubiese estado un poquito mejor en alguno de las ascensiones donde Pogačar llegó por delante de él, le habría podido quitar ese maillot de la montaña. Lenny Martínez se quedaba tercero con 97 puntos a 20 de Tadej Pogačar, quedando 18 por disputarse, ya no podía optar al maillot. Como decíamos, sí que pasó primero en los 2 primeros puertos, pero ya en la meta no tenía absolutamente nada que hacer. Aquí además pasó los puertos en primer lugar con todas las de la ley.
La clasificación al mejor joven, Florian Lipovic la dejaba prácticamente sentenciada, 1 minuto 3 segundos de ventaja sobre Oscar Onley, ya Kevin Bokelanki se hundía hasta los 11 minutos. Y en la clasificación por equipos, el Bisma 24 minutos de ventaja sobre el UAE. Ya sí que en este día quisieron asegurar esa clasificación una vez que se rindieron en cuanto a la pelea, en cuanto al plan y esa pelea de la clasificación general. Vingegaard luchó simplemente por la etapa, limitándose a eso, a estar a rueda de Jonas Vingegaard, o sea, de Tadej Pogačar. Pensando que Tadej Pogačar iba a entrar a pelear por la etapa, iba a cerrar el hueco con Aresman y luego poder él dar la puntilla, pero no fue así. 20ª etapa, media montaña entre Nantua y Pontarlier, una etapa bastante clara para la fuga, una etapa con recorrido trampa, donde si hubiese menos diferencias en la general, quizá hubiésemos podido ver algo, pero no fue así. Al final, una fuga que costó mucho hacerse, llegó un momento en el que vimos un grupo de como 40 corredores o menos en cabeza, donde estaban tanto Pogačar como Vingegaard al final de la Côte de Valfain. Al final sí que se consiguió hacer una fuga en la que estaban Ewan Costiu, Mateo Jorgensen, Harry Sweeney, Mateo Trentin, Iván Romeo, Román Gregoire, Simone Velasco, Caden Groves, Fran Vandenbroek, Pascal Enhorn, Jordan Llegat, que esto también dio un punto de interés a la etapa, Tim Bellens y Jake Stewart. Y Simone Velasco, que creo que me le he dejado. Cogieron mucho tiempo de ventaja, en torno a 6 minutos, y el Jake Alula se puso a trabajar para mantener el top 10 de Ben O'Connor, porque tenía una ventaja sobre el francés Llegat de 4 minutos 8 segundos. Entonces, una vez que superaron esa ventaja, el Jayco se puso ahí a tirar para intentar mantener el top 10, pero siendo un grupo de 13 corredores por delante y 13 corredores muy buenos y con muchas piernas, porque para llegar a meterte en una fuga así, en esta parte del Tour, tienes que tener muchas patas y... Y el Jayco no pudo pelear contra ellos y se vio rápidamente. Hasta el propio Ben O'Connor entró a tirar del grupo. Ya al final superaron los 6 minutos de ventaja a la fuga y no pudo pelear O'Connor por mantener ese top 10. Muchos ataques entre los fugados a partir de la Côte de Techy, donde se marchó por delante Harry Sweeney. Llegó un momento a tener más de un minuto de ventaja, donde vimos a Iván Romeo un par de veces salir a intentar darle caza para mover el grupo. Al final sí que consiguieron cazarle. Muchos ataques en la zona de Longueville, en el último puerto de la jornada. Se produjo ya una división donde se quedaron unos pocos corredores. Se quedaron en Van den Broek, Groves, Gregoire, Velasco y yo creo que el otro era eh, Jake Stewart. Y cuando estaba haciendo el movimiento Iván Romeo, pasó esa desgracia que todos recordamos, esa caída que tuvo en una curva derecha en un momento que llegaba en el grupo de atrás y vio claro el momento que tenía para lanzar el ataque por la derecha, llegando con mucha más velocidad. Y que parecía que no le estaban siguiendo mucho, sí que Román Gregoire era el que estaba cerrando el hueco y se pegó un hostiazo terrible Iván Romeo, y Román Gregoire se cayó también, pero Iván Romeo perdía aquí todas las opciones cuando se le veía que tenía patas para pelear por la victoria de etapa. La verdad es que fue una lástima esa curva derecha, es que cogió absolutamente pasado. Él mismo lo dijo, que ya ni de hecho con la lluvia no veían ni bien las curvas. Le pedía al coche que se lo dijesen y que no se esperaba que fuese tan cerrada la curva, y no tuvo manera de reaccionar, así que se fue al suelo. Luego siguió la pelea entre el resto de fugados. Se quedaron Ejor, Van den Broek y Caden Groves por delante, porque se cortó el grupo con la caída. Y en cierto momento Groves, sin hacer un ataque, prácticamente haciendo un pequeño esfuercillo,
puso un punto más de velocidad, Van den Broek miró a Enjor miró a Van den Broek y hasta aquí llegó la pelea. Porque Kaden Group se marchó en solitario hasta la línea de meta donde conseguía la victoria en esta vigésima etapa del Tour y donde conseguía ganar en las tres grandes en un solo año, no en el mismo año de cifra, pero en menos de un año en cuanto a tiempo. Ganó en la vuelta del año pasado, ganó en el Giro de este año y ha ganado en el Tour de este año. Pasa a esa lista de hombres que han ganado en las tres grandes vueltas y a esa lista de nombres que han ganado en las tres vueltas en menos de un año natural. Van den Broek entraba segundo, Pascal Ejor entraba tercero y luego llegaban el resto de corredores de la fuga 1-0-4, Velasco, Gregoire, Jake Stewart, Jordan Llegat, que subía hasta el 10º puesto en la clasificación general, Tim Bellens, Mateo Jorgensen, Harry Sweeney y luego ya Mateo Trentin a 2 minutos 1 segundo, Jewin Costiu a 3.45. El pelotón llegaba con 7 minutos perdidos, pensé que se había quedado en 6.50 por ahí, pero llegaron con 7 minutos perdidos, Valerini y Teunissen sprintando para coger puntitos de la UCI, esos 25 puntitos para la Astana, llegaron el resto de corredores en el pelotón. Un pelotón que tampoco era demasiado grande, pero en el que estaban todos los corredores importantes. Iván Romeo consiguió entrar a meta rodeado por sus compañeros Iván García Cortina y Pablo Castrillo a 22 minutos 33 segundos. La verdad es que hubo varios momentos en los que pensamos que no iba a poder acabar el tour, no iba a poder acabar ese día, pero pasó el test que les hacen de conmoción cerebral y sí que estaba habilitado para continuar y parecía que no tenía ninguna fractura o por lo menos nada importante, así que pudo llegar a la línea de meta. La general se mantenía todo igual, excepto que Jordan Llegat se colaba en ese top 10 por delante de Ben O'Connor. La clasificación de los puntos no cogían puntos ni Milan ni Tadej Pogačar, por lo tanto Milan se quedaba ya como ganador de la clasificación con esos 80 puntos de ventaja sobre Tadej Pogačar. Ya matemáticamente, solo con llegar a la meta en París iba a tener esa recompensa. La montaña, Luis Barre pasaba el primer puerto, Tim Vélez el segundo, el puerto de segunda categoría, que era el que más puntos daba, lo pasaba Harry Sweeney por delante. Y la última ascensión era Romain Gregoire, que es la de Longueville, el que la pasaba en primer lugar. Por lo tanto, Pogachar también matemáticamente ya ganador de la clasificación de la montaña, con Vingegaard segundo y Lenny Martínez tercero. La clasificación de mejores jóvenes se mantenía igual y la clasificación por equipos también Visma y UAE metían cada uno un corredor en la fuga. Por lo tanto, mismo tiempo. Y llegaba así la 21ª etapa, la última etapa del Tour de Francia, la etapa de ayer. La típica etapa de Campos Elíseos, no, porque se incluía la subida a Montmartre en 3 ocasiones, una ascensión de 1 kilómetro al 4,8, pero una ascensión que va de menos a más y que además está adoquinada, con lo cual le pone un puntito más de dureza y además ayer estuvo diluviando. A partir de ese primer paso de Montmartre, ya viendo esto, lo habían puesto en el libro de ruta. Cuando se pasó por meta justo antes, después del sprint intermedio y antes de la primera extensión a Montmartre, se neutralizaron los tiempos, con lo cual Pogachar era ya el ganador del Tour de Francia. Quinn Simmons y Florian Lipovic fueron los hombres que entraron primero en ese circuito, estaban peleando la fuga, buscando marcharse por delante y disputar la etapa, pero una vez que llegó el primer ascenso a Montmartre, Julian Alaphilippe era el hombre que lanzaba el primer ataque, hacía que se rompiese muchísimo el grupo. Pogachar se mantenía en la pelea, así como Wout van Aert, que estuvo muy pegada a su rueda, igual que Mateo Jorgensen, los dos corredores marcando al esloveno. En el segundo paso ya fue Tadej Pogačar el que decidió poner él en primera persona el ritmo de la ascensión, reduciendo bastante el grupo de favoritos. Se quedaban 6 corredores solamente: Van Aert, Valerini, Mohoric, Pogačar, Jorgensen, Trentin.
se quedaban Arnaud Delis, que la vimos peleando bastante también por la etapa, así como Kevin Boquelan, Mike Tunisian y Dylan Teuns, que estuvieron ahí en la pelea, se vieron descolgados. También otro grupo de corredores. Y luego llegaba el tercer ascenso a Montmartre, donde de nuevo Tadej Pogačar ponía el ritmo, esta vez con muchísima más dureza, un ritmo del que estamos acostumbrados a que nadie puede seguir normalmente, pero Wout van Aert pudo seguirle y lanzando un ataque espectacular, un cambio de ritmo brutal en la parte final, en la parte más dura de la ascensión a Montmartre, se marchaba en solitario. Wout van Aert, qué corredor, qué maravilla de corredor, qué locura lo de Wout van Aert, que ha ganado, bueno, consigue también con esta victoria de etapa ser el otro corredor que en este año natural ha conseguido ganar en las tres grandes. Ganó en la Vuelta el año pasado, donde estaba exhibiéndose. Recordamos que había ganado 3 victorias de etapa antes de caerse y pegarse el golpe en la rodilla. Ganó en Siena en el Giro de Italia y ha ganado en París, en los Campos Elíseos, en el Tour de Francia, que la verdad es que son dos imágenes para hacerte un póster y ponerlo en el cuarto, porque la verdad es que bastante espectacular las victorias de Wout van Aert. David de Valerini llegaba segundo en el sprint, venciendo a Matej Mohoric. Pogačar llegaba por detrás celebrando, ya sabiendo que no podía ganar la etapa. No puso tampoco mucho más empeño. La verdad es que le tuvo que joder un poco que Wout van Aert le arrebatase esta etapa, porque a Tadej Pogačar se le veía muy implicado con la pelea por la etapa, con conseguir eso de entrar de amarillo en los Campos Elíseos, llevándose la victoria en solitario. Pero un sorprendente Wout van Aert, sorprendente por cómo le habíamos visto en el Tour, que no por el nivel que sabemos que tiene este corredor. Lástima que no vaya a venir a la Vuelta, pero veremos cómo prepara el Mundial, porque es un corredor que cuidadito con él cuando tiene el día, y si vemos que recupera el nivel puede ser algo espectacular lo que haga Van Aert. Jorgensen entraba quinto y después pues los descolgados ya de ese grupo de favoritos: Matteo Trentin, Arnaud Delis, Kevin Boquelan, Mike Tunisen y Dylan Teus cerrando el top 10. General final del Tour: Tadej Pogačar, ganador con 76 horas sobre la bicicleta. Jonas Vingegaard segundo a 4:24. Florian Lipovic tercero a 11 minutos. Oscar Only cuarto a 12:12. Félix Gal quinto a 17:12. Tobias Haran Johannesen sexto a 20:14. Kevin Boquelan séptimo a 22:35. Primoz Roglic octavo a 25:30. Ben Healy noveno a 28:02. Y Jordan Jegat décimo a 32:42. Como datos, solo un corredor ha estado en menos de 5 minutos. Ese mismo corredor es el único que ha estado en menos de 10 minutos. Solo 8 corredores han estado por debajo de la media hora de Tadej Pogačar. Y solo 10 corredores han estado por debajo, 11 corredores, perdón, han estado por debajo de la hora de diferencia con Tadej Pogačar, lo cual demuestra las diferencias que ha habido entre los corredores. La verdad es que unas diferencias abismales las que ha habido en este Tour de Francia. La clasificación de los puntos, como decíamos, la llevaba Jonathan Milan. La de la montaña: Tadej Pogačar, Florian Lipovic era el mejor joven, y la clasificación por equipos es para el Bisma-Lisa Bike. Quinn Simmons se llevaba el trofeo a mejor gregario del Tour, y Ben Healy el super combativo del Tour de Francia. La verdad que con todo merecimiento ambos premios. Campenaerts podía haber peleado el de mejor gregario, el de más combativo si Van der Poel hubiese acabado, si Romeo no se hubiese caído. Son hombres que hubiesen podido estar ahí en la pelea, pero totalmente justos esos dos premios. La verdad es que hemos visto un Tour que para mí ha estado bastante entretenido. Sí que es cierto que Alpes ya quedó bastante descafeinado con ese momento en el que Visma se paró, lo cual es absolutamente inentendible, y no me cansaré de decir que no entiendo ese movimiento. Pero obviando que ahí se rindiese el Bismarck Bike, la realidad es que en mi opinión, el plan, la táctica que tenían, funcionó. No hasta el punto que ellos querían que funcionase, no hasta el punto de que Pogachar petase motor. Pero sí que es cierto que en los 2 primeros días de montaña Pogachar le sacó 4 minutos prácticamente a Jonas Vingegaard, y en Alpes en esos últimos días no fue capaz de soltarle de rueda
en ningún momento. Si Pogachar estaba reservándose ahí, no lo sabemos nunca. Solo sabremos que Jonas Vingegaard consiguió aguantarle a la rueda. Así que parece que ese plan funcionó. Y como vimos también, funcionó porque Wout van Aert pudo batirle en esa última etapa, a pesar de haber estado peleando muchos días en la fuga, a pesar de decir que el día 20 no fue capaz de meterse en la fuga porque no se encontraba bien. En esta última etapa fue capaz de aguantar en la rueda de Tadej Pogačar y de pegarle ese palo para arrebatarle la victoria. Con lo cual yo creo que ese plan realmente sí funcionó. Consiguieron que Pogačar estuviese más gastado. Vimos que Pogačar se gastaba más que Vingegaard en proporción. Pero no ha llegado para que en ningún momento Vingegaard pudiese soltar a Tadej Pogačar. Quizá con una semanita más de Tour hubiese sido posible. Pero eso ya es ciclismo ficción y la verdad es que hay que agradecerle a Visma por no rendirse prácticamente hasta el final, ya cuando llegaron abajo de la Madeleine y vieron que Pogachar estaba ahí, es cuando soltaron las armas. Yo me esperaba que Jorgensen y, vamos, que sobre todo Jorgensen hubiese hecho el llano entre la Madeleine y la Los y que luego la Los se peleasen el uno contra uno y si ya te revienta Pogachar, pues está reventado y se acabó. Pero teniendo la segunda posición del podium bastante asegurada, además Lipovic no hubiese entrado por detrás ni nada, te la podías haber jugado a morir sobre la bici que era muy difícil que perdiese ese tercer puesto del podium. Bueno, incluso el segundo. La verdad es que Visma sí que, como dijo, trazó un plan y lo ejecutó bien. No llegó a ser bastante. Los dos días malos o la diferencia que había en Pirineos entre Vingegaard y Pogachar dejó bastante claro que el Tour estaba decantado y salvo reventón de Pogachar que no fueron capaces de producir, no había manera de remontarlo. Cierto es que Vingegaard en el día de Otakam estuvo por debajo del rendimiento de Vingegaard en el 2022, con lo cual podemos decir que no estaba en sus mejores números y quizás ahí hubiese podido estar más, si hubiese podido estar más cerca de Tadej Pogačar, hubiésemos visto un Tour diferente, pero no ha sido así. Pogačar hizo unas declaraciones diciendo que a él le pagaban por ganar y que iba a intentar ganar todas las etapas que pudiese y tal. Desde entonces no volvió a ganar una etapa, me jodió la porra del Tour espectacularmente. Y donde quedé último, por cierto, sobre todos mis seguidores y los otros que jugaron, así que no, quizá no debería ser yo el que estuviese aquí hablando de bici, sino que deberían ser ellos, porque la verdad es que qué mal lo acabé el tour. Y eso, yo le pongo un notable al tour, que ha estado bastante bien. La lucha por la general final ha estado muy descafeinada en Alpes. Lipovic y Only le han puesto un toque especial por esa lucha por el podium y por el tercer puesto. Se han criticado mucho los nombres de los corredores que están en el top 10, pero la verdad es que lo que vemos claramente es un relevo con gente muy joven como Lipovic, Only, Gal, Johannesen, Boquelano, Ben Healy, incluso Jordan Llegat, que tiene 26 años, pero que nunca había dado este nivel. Lo cierto es que las diferencias están son bastante grandes todavía. Lipovic, que es el que más cerca ha estado muy muy lejos de los favoritos, con lo cual parece un poquito difícil de ver que haya pelea durante los próximos años, a no ser que Almeida o Ayuso cambien de equipo y se desmarquen del UAE. Y la lucha por las etapas ha estado muy bien. Hemos visto a hombres como Aresman, como O'Connor dar auténticas exhibiciones donde los corredores de la general no han podido arrebatarles las victorias. Ben Healy ha hecho un tour espectacular, la verdad. Y el Bisma se vio que superó al UAE, pero Vingegaard no pudo con Pogachar. Por lo tanto, eso, un notable para el Tour. Si hubiese habido lucha por la clasificación general, posiblemente hubiese sido uno de los mejores Tours que hubiésemos tenido. Ha sido el Tour más rápido de la historia
Y de nuevo estos hombres que siguen superándose. Hay que ver lo que pasa con Tadej Pogačar ahora, porque acaba el Tour bastante cansado, con una sensación de que se quería ir a casa. No tiene ninguna pinta de que vaya a correr la vuelta. De hecho, algunos medios lo han dado ya como cerrado, que no va a correr la vuelta y que la van a hacer Ayuso y Almeida como colíderes de UAE. Con lo cual podemos tener un jardín bastante importante ahí en la vuelta, que puede ser bastante divertido. Y lo dicho, parece que Pogachar se le ha visto muy cansado, harto de la presión de todos los días, de tener que estar siempre delante, de tener que estar siempre aguantando, de ser un todos contra él. Yo creo que a Pogachar le vendría bien perder una gran vuelta porque como que le quitaría esa presión de tener que ganar todo el tiempo, aunque durante esa vuelta tendría muchísima más presión, pero como que se liberaría un poco de eso de tener que ganarlo todo, de ser el hombre a mirar, el hombre a seguir, el hombre contra el que corre todo el mundo, que yo creo que eso es lo que le ha cansado más mentalmente durante este tour. Veremos a ver cuándo hace una otra gran vuelta. Porque si decíamos que tenía que haber intentado lo de hacer las tres grandes vueltas el año pasado, no lo hizo y este año tiene pinta de que no va a hacer ni dos y veremos el año que viene si le motiva a hacer alguna, si el equipo puede obligarle a correr el Tour o qué es lo que quiere hacer. Hay mucha gente diciendo que ya está claro que el Pogačar no va a volver a correr el Tour y tal. El llegar a los 5 Tours y yo no creo que lo evite voluntariamente. O sea, si el año que viene se presenta al Tour y le gana Vingegaard, pues igual no gana los 5 Tours. Pero hacerlo voluntariamente o si tiene una caída y no puede venir o lo que sea, pues a lo mejor a partir de ahí se acaba su dominio absoluto en el mundo del ciclismo. Pero no creo que evite el llegar a estar en el grupo de esa gente de 5 Tours. Si puede llegar a plantearlo. Que luego quiera pasar de ahí, pues ya quizá esté más complicado. Querrá ganar la vuelta también, a lo mejor hace un año de Giro Vuelta o cualquier cosa así, pero pero yo creo que el Tour del año que viene lo correrán los más fanáticos anti-Tadej y Pogačar. Están ya diciendo que no va a volver a correr un Tour, pero yo no creo que eso sea ni planteable, de hecho. Así que nada, esto ha sido el Tour de 2025. Ya esperar hasta la vuelta para tener una gran vuelta. Durante esta semana hemos tenido más... Bueno, mención especial, antes de hablar del resto de carreras que hemos tenido esta semana. Esto fue ayer, 27 de julio, es una carrera junior femenina, donde las corredoras españolas hicieron un top 4 con Alejandra Neira, Paula Astiz, Irati Aranguren y Lidia Castro en esas 4 primeras posiciones y donde Paula Astiz se llevó la clasificación general. Además de que ayer Mavi se llevó la etapa del Tour con 41 años, así que un día espectacular para el ciclismo español. Y lo que decía, durante esta semana hemos tenido las Terres del Ebre, que ya hablamos de ellos, el Memorial Andreya Trochanowskiego, la Dúcula Mazouza, los nacionales de Irán que han ganado Safarzadeh y Yaidin Aliyari, la Ordicia, y ha empezado el Tour de Baluán. El Andreya Trochanowskiego, carrera 2.2 en Turquía, o sea, en Turquía, en Polonia, tampoco mucho que contar. Victoria para Marceli Bogulowski del ATT Investments. Segundo, un corredor de Israel, Alex Jaime, ha sido cuarto. Tampoco hay mucho más. La Docula Mazouza es una carrera también que se corre en Polonia, pero esta es por etapas, 4 etapas, con llegadas al sprint en todas ellas prácticamente. La primera me parece que fue que llegaron en fuga o la segunda con 10 segundos de adelanto. Simon Banizec se lleva la general. De nuevo victoria para la ATT Investments. Luego hemos tenido la Villafranca Ordiciaco Clásica, donde el UAE se paseó en la carrera y consiguió un 1-2-3, con Igor Arrieta consiguiendo su primera victoria como profesional. Diego Lisi fue cuarto y luego los equipos españoles estuvieron bastante bien, con Clementa Leno quinto, Fernando Barceló sexto, Aymar Echeverrías octavo, Tomás Silva llega a decimotercero, Pau Miquel decimocuarto. Quiero decir, el Burgos Burpérez consiguió 53 puntos, Caja Rural 45,
Kerr Pharma 38, el que estuvo un poco más flojo fue Euskaltel, que no consiguió puntos, pero bastante presencia para los equipos españoles y unos cuantos puntitos que siempre vienen bien. Y se ha corrido también. Ah, bueno, se ha corrido también la Puigdemont, que es otra carrera 1.2 que ha ganado Bartolomé Proc. Pero lo importante es la Vuelta a Castilla y León, que os quería decir en España esta semana, otra carrera 1.1 donde Aimar Echeverría se llevaba su primera victoria como profesional, corredor del Kerr Pharma. La verdad es que durante el año no había hecho tampoco demasiada cosita, había ido puntuando, haciendo buenas posiciones y tal en varias carreras, tops 20 en Francia sobre todo. Pero lo hemos visto en las Terres del Ebre hizo 14º, en Villafranca Ordicia hizo octavo y aquí en Vuelta a Castilla y León se ha llevado la victoria. Así que parece que está acabando muy bien la temporada el corredor de Kerr Pharma y vienen unas cuantas clásicas ahora en el calendario del Kern a no entrar en la vuelta, que yo creo que a ver si puede hacer buenos resultados y conseguir buenos puntitos. Como vemos son 200 puntos UCI los que ha conseguido él ya prácticamente, que no está nada mal. Jesús Herrada fue segundo, Cristian Escaroni tercero, Lucas Cubis cuarto, Edu Prades de Caja Rural quinto, Sergi Darder también de Caja Rural octavo. Consiguieron derrotar al UAE, Antonio Morgado fue décimo, Rui Oliveira séptimo. Juraría que no estuvo del Toro. Efectivamente no estuvo del Toro, así que el UAE estaba un poquito más flojo en esta carrera. De nuevo, el Burgos, 3 puntitos solo de Clement Taleno, 18º, estuvieron más flojos en esta ocasión. Debut de Alexandre Mayer, el corredor de las Islas Mauricio, con el equipo. Con el equipo, con sus compañeros, más allá del Tour de las Islas, o sea, de los nacionales de Mauricio, que ya los hizo bajo el maillot del Burgos. 80 puntos para Caja Rural con esos dos top 10. 130 puntos para Kerr Pharma con ese primero y ese 14º puesto. Y Euskaltel, que esta vez sí que conseguía 3 puntitos con Ochón Martín, pero parece que Euskaltel, lo de la posición número 30 del ranking, lo tiene bastante negro. Veremos si en Vuelta a Burgos y en el calendario alternativo consiguen hacer buenos resultados y pueden dar un pasito adelante, pero yo lo veo bastante difícil. Y ha empezado el Tour de Valoní o de Valois, no sé cómo se dice exactamente, con una primera etapa con varios repechillos, otra segunda etapa también bastante quebrada, que son las dos que hemos tenido hasta... No, las tres, con esta que ha sido bastante llana, la de hoy. Mañana tenemos de nuevo una etapa con colinas, que puede ser quizá la etapa reina de la vuelta, y luego el miércoles de nuevo una etapa con bastantes cotas, que serán las dos etapas que decidan la carrera. El primer día ganó Corbin Strong, pero como vemos, aunque hubiese cotas y picase hacia arriba la línea de meta, 88 corredores entraron en el mismo tiempo, así que tampoco era nada exagerado. Corbin Strong se ponía líder y líder de los puntos. Kenneth Van Roy del Wagner Basan, primero en la montaña. Anders Foldager era el mejor joven y en la clasificación por equipos era el Jay Kualula. Ayer, segunda etapa, Oliver Knight se llevó la victoria en el sprint por delante de Lorenzo Milesi y Luis Roulán. Aquí sí que fueron solo 73 corredores los que entraron en ese primer grupo. Oliver Knight se vestía como líder con un segundo de ventaja por bonificaciones sobre Corbin Strong. Rasmus Tiller era tercero a 5 segundos. En los puntos, Oliver Knight pasaba a ser primero también con 9 puntos de ventaja sobre Corbin Strong. Kenneth Van Roy se mantenía como líder de la montaña. Y Luis Roulán pasaba a ser el mejor joven debido a esas bonificaciones por delante de Anders Foldager. En la clasificación por equipos, el Jake Alula seguía dominando. Y hoy hemos tenido la tercera etapa, como decíamos, más llana, aunque ha habido un momento de ataque ahí en la parte final donde se han podido ir un grupo de favoritos. Ha habido 12 hombres por delante, pero han sido neutralizados luego antes de llegar a meta. Bastante cerca de llegar a meta, en realidad. Y la victoria ha sido para Davide Donati, el corredor del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, pero corriendo con el primer equipo. Por delante de Milan Freten, Anders Foldager, Corbin Strong, Tibor del Grosso, Henrik Pedersen, King Heiduk, Luis Bauer, Timo Kielik y Tuna Ertz.
Es decir, no es la nómina de sprinters de más nivel, pero son corredores bastante rápidos a los que ha vencido David Donati. Y hombres como Milan Freteno o Corbin Strong sí que son verdaderos sprinters. En la general, Knight se mantiene de líder por delante de Corbin Strong con ese segundito. Foldager pasa a ser tercero a 2 segundos. En los puntos, Corbin Strong recupera el liderato con un punto de ventaja sobre Oliver Knight. En la montaña sigue siendo Kenneth Van Roy con los puntos que consiguió el primer día, el líder. Y en los jóvenes, Foldager se adelanta a Louis Roulin. La clasificación por equipo sigue siendo el Jacob, pero hay muchos corredores empatados, así que tampoco es tan importante de momento el liderato porque va por puestómetro más que nada. Y quedan, como decíamos, esas dos etapas con más colinas. Hay en el circuito final en Sereng. Y, y con la llegada a Bertris, una etapa de colinas y otra de cotas que pueden hacer que se rompa la clasificación general. Veremos. De momento, como decimos, están todo muy igualado. En 11 segundos hay 57 corredores. O sea que prácticamente cualquiera puede ganar todavía la carrera. Y luego, durante estos días, ¿qué más tenemos? Pues falta que acabe el Tour de Balván. Ha empezado el Tour de Banyuwangi Ingen. Parece que me estoy inventando el nombre, pero realmente es Banyuwangi. Donde ha ganado la primera etapa Jeroen Meyers y Benjamín Prades ha sido segundo hoy. La etapa de mañana es una etapa con una pequeña colina de 4,8 kilómetros al 3,5, pero que está adoquinada, o que por lo menos no es terreno, no es asfalto, pero el resto es bastante llano, son 160 kilómetros de etapa. La tercera tiene una extensión de nuevo de 10 kilómetros al 3,9%, prácticamente al 4%, pero el resto de la etapa vuelve a ser totalmente llana. Y luego ya sí, el día 31, que es el jueves, tenemos el final de fiesta con la extensión al Patrudin Illen, que son 13 kilómetros al 8,4%, pero siguiendo directamente el Calibendo, que son 8,3 al 4,8. Por lo tanto, una etapa con un final duro y que será la que decidirá toda la clasificación general final, salvo sorpresa. La participación tampoco es algo que nos vaya a volver locos. Tenemos a Benjamín Prades y a Gerard Ledesma en el Fukuoka, Edgar Nieto en el Victoria Sports y hasta ahí. Y luego, esta semana, que es hasta el día 3, el Tour de Polonia ya lo hablaremos la semana que viene. Tenemos el Tour de Alsacia con 5 etapas. La primera es un prólogo de 4,3 kilómetros, aunque lo considero etapa 1. Entiendo que será contrarreloj, la verdad. Sí, efectivamente. TTT, o sea, clasificación por equipos. Una clasificación por equipos, luego una etapa totalmente llana. Una etapa acabando en la Plans de Belfields, que son 5,8 kilómetros al 8,5%. Esto ya tiene más nombre. Además, pasando el Col de Chevrers primero. Buena etapa esta tercera. Luego la cuarta ya que es más llanita, aunque con ese final en sprint en subida en Alkirch. Y luego la quinta etapa entre Ribeauville y Champ de Feu, con 3.357 metros de desnivel vertical. Y en el que se sube el Haut de Ribeauvillé, que no está ni categorizado, que son 8,9 kilómetros al 5,3. Col de Fouchy, que son 4,6 al 6,5. Mont de Saint-Odile, que son 5,8 al 6,8. Champ de Feu,
que son 5,2 al 7%, por donde se sube en ese momento. Luego la Col de Charbonnier, que son 3,3 al 7,3, se desciende y se vuelve a bajar Champ de Fou, pero desde otro lado, lo cual hace que sean 8,7 kilómetros al 6,2, por lo tanto un final de Tour de Alsacia bastante duro. Es carrera punto 2, por lo tanto no hay equipos World Tour, pero sí están sus equipos de desarrollo. Está el Bismarck de Caldón, el Red Bull Bora, el Lidl, Sudal, Grupama, Lotto, Arkea, IF, con Markel Veloki, mira. El X de Astana, el Bahrein, el Jayco, el Picnic NL, el Tudor, o sea, muchos equipos de desarrollo. El Lotto Kern, que no es un equipo de desarrollo, pero que tiene un acuerdo con el Bora también. Y el Vendée, que es prácticamente el equipo de desarrollo del Total Energies también. Así que prácticamente todo equipos de desarrollo. Solo he visto a Markel, Maxime de Combel. Ah, sí que está en el Continental. Sube el año que viene. Vale. Ya sabía yo que algo se había hablado de este hombre. Ovin Sparfel, que también es un corredor que apunta bastante bien. Ha ganado el Alpes y Tour. Pero eso, parece que la mayor parte de los corredores son corredores. No está el Lidl Trek de desarrollo aquí, es sorprendente. Ah, sí, están aquí. Lo que pasa es que, bueno, está Mateo Milan. Por cierto, en el Lidl Trek Future, Espargaró está para volver a correr, pero no tiene pinta de que no tiene ninguna carrera todavía puesta más en el calendario. Así que nada, a ver qué puede hacer Markel Veloki aquí. La verdad es que tiene una buena oportunidad de dejarse ver. Luego tenemos la Vuelta a Colombia, que consta de 10 etapas. Es del viernes hasta el domingo siguiente, sin días de descanso ni nada, con una etapa de 232 kilómetros. Pero no tenemos los perfiles todavía. Sí que sabemos que la mayor parte de los corredores van a ser de allí. Está el Medellín, el Siste Crédito, el Nu Colombia, el Movistar BSPC. Entonces muchos equipos de allí, de aquella zona. Carrera punto 2 también, si no me equivoco. Estaría bien que esto se viese en algún lado. Dos punto dos, efectivamente. Madre que lo parió, lo que cuesta aquí encontrar la categoría. Así que tampoco sabemos mucho, veremos a ver, iremos viendo los resultados cada día, ya sabéis, los iré poniendo en TikTok y tal. Pero vamos, seguramente el Nu Colombia y el Siste Crédito dominen, porque aparte no está el Petrolike, así que... Porque como van a Alsacia, no van a Colombia. Así que veremos. Luego tenemos el Tour Cycliste Internacional de la Guadalupe, que cuenta como Europe Tour, es carrera 2.2, es en Guadalupe, en pleno Caribe, que es colonia francesa, por eso cuenta como Europe Tour, pero prácticamente no creo que corran muchos europeos, aparte del... ¿Esto qué es? ¿El ATT? No, el Mazouses es que Polski. Y que vemos una primera etapa, un prólogo de 4 kilometritos. Luego una etapa llana, etapa con final en alto en Trois-Rivières, otra etapa llana, otra llana, luego el final en Gurbig, otra etapa, otras dos etapas llanas, final en Valif San Luis y otra etapa llana. O sea que perfil llano con finales en alto de media montaña y un prólogo. Es 2.2. El Nu Colombia de nuevo trae su equipo, pero el resto de menos nivel todavía que la Vuelta a Colombia, evidentemente. Así que
Veremos quién se lleva las etapas y quién la gana, pero sin mucho más que contar sobre ella. Y luego llega el plato fuerte de la semana, que lo tenemos el sábado, el día 2 de agosto, que es la Clásico A, la Donostia San Sebastián Clásico A, con este recorrido, más o menos ya sabemos cómo es de siempre, 3.893 metros de desnivel, 212 kilómetros, subida a Andazarrate, luego a Urraki, que son 8,6 kilómetros a 6,8, después Alquiza, que son 4,3 al 5,9, y luego ya en la parte final, después de pasar la línea de meta en la dirección contraria, tenemos la ascensión Haya-Izquibel con 7,9 kilómetros al 5,5, luego Erlaich, que son 3,9 kilómetros al 10,6%, la bajada y luego se sube a Murgil Tontorra, bastante cerca de meta, solo 8 kilómetros, son 2 kilómetros al 9,6%. Ya sabemos cómo es esta carrera, bastante, bastante peleada con unos corredores perfil de media montaña. Ya sabemos cómo es. Vienen los dos Johannesen, se supone, del Toro y Juan Ayuso. Mario Aparicio por el Burgos, Gorka Sorrain por el Caja Rural. Evidentemente están los cuatro equipos españoles del Pro Team. Está el Movistar, no puede estar el Arabay al ser una carrera World Tour. Grupama trae a Thibaut Gruel, Stefan Kuhn, Guillem Martin y David Godú. Intermarché trae a Kobe Gossens y Luis Barré. Cofidis, que cada día están más necesitados de puntos, trae a Simon Carr y Johnny Zaguirre. Lidl Trek trae a Giulio Cicconi. Red Bull Bora a Giulio Pellicciari. Sudal trae a Mikel Landa, que vuelve después de la rotura de vértebra. El Bisma trae a Keanu de Brooks y a Tila Walter. A ver Keanu de Brooks si le vemos hacer algo. Así que pinta una carrera que va a ser bastante bonita como lo es siempre. Y prácticamente con los equipos serán bastante parecidos muchos los que lo corran de los que vayan a correr después la Vuelta a Burgos. Porque bueno, que tenemos también la Crane Brace Elites, una vuelta por etapas del sábado al lunes. Punto 2 en Francia, con perfiles como vemos de media montañita y con circuitos en las partes finales, que tampoco es importante. Tenemos el domingo el circuito de Guecho, el Memorial Hermanos Ochoa, que también el perfil, como vemos, un perfil quebrado. Aquí se hace dos veces el alto de pique y dos veces a Carlanda. Dos veces en una dirección, una vez en la dirección contraria y se acaba en Guecho en una subida. Así que suele ser también bastante peleada. Aquí la Starlist es de menos nivel porque no están todos los World Tour. Sí que viene el IEF, viene Movistar, viene el UAE, Arkea, Astana. Lidl Trek, mira, con Espargaró, que decíamos que no tenía carreras. El circuito de Guecho, a lo mejor viene a Burgos también Espargaró, entonces. Que sí que podría correrla. La de San Sebastián no puede, pero esta sí que puede correrlas con el primer equipo, al no ser World Tour. Y luego, evidentemente, está el Burgos Burpelet BH, Euskaltel Euskadi, Caja Rural, Illes Balears, que aquí sí que puede correr. Y el Kerr Pharma no lo pone, pero daría medio brazo a que lo va a correr también. Evidentemente, si va a correr. O Donostia no la hace. Si están invitados, ¿no? Sí. Pues imagino que harán Guecho y después irán para la Vuelta a Burgos. Serán bastante parecidos los equipos que lleven a las tres carreras. Y nada, eso es lo que tenemos esta semana. Poco más que contaros. La semana siguiente ya tenemos la Vuelta a Burgos y el Tour de Polonia. El Tour de Polonia, que vamos a ver aquí de un momento. Ya que es World Tour, los perfiles, como vemos, el primer día vamos a tener una etapa llana, así que tampoco hay demasiado problema. Luego el final en Carpax, que ya es en una ascensión. Luego Walbrins, que es de media montaña la etapa, muy quebrada, ¿eh?
3.400 metros de desnivel vertical. Uy, que espera, que no lo tenéis puesto. Aquí tenéis la primera etapa, como decía, que es llana. La segunda con el final en Carpax arriba. La tercera etapa, que es muy quebrada, con 3.465 metros de desnivel vertical, pero con la parte final bastante llanita. La cuarta igual, con ascensiones en la parte central, pero luego un final bastante llano. La quinta etapa, que ya es para más escaladores, con 206 kilómetros y 2.800 metros de desnivel vertical, está bastante bien, con esa ascensión final no puntuada encima de 4,1 kilómetros al 5,4%. La sexta etapa que acaba en el Bukowina Tatrasnaka, por donde se pasa 3 veces, pero que además tiene el añadido anterior del Stiena Bukwinsa, que son 2,5 kilómetros al 8%. Luego la meta está en 1,8 kilómetros al 7,9, que no está nada mal. Y luego para acabar una crono individual de 12,5 kilómetros que empieza en ligero ascenso y acaba en bajada. Veremos a ver quién, sobre todo quién participa este año. El año pasado estuvo Vingegaard. Juan Ayuso parece que la hará como preparación a la vuelta. Yo si el UAE corre la vuelta a Burgos, como ha hecho otros años, yo entiendo que Ayuso lo que debería hacer es correr la vuelta a Burgos, pero no sé, veremos. Mira, Chris Froome también, una selección polaca. Jatowski, evidentemente. Tiberi, veremos a ver qué puede hacer. Y nada, como decía, eso es lo que tiene el Tour de Polonia. Y luego la semana que viene empezamos la Vuelta a Burgos, de la que ya están todas las etapas. Tiene un recorrido bastante bonito. Y, y veremos a ver qué espectáculo nos da. Haré previa el lunes que viene. Nos centraremos sobre todo en la Vuelta a Burgos, de hecho. Veremos la San Sebastián y luego veremos Vuelta a Burgos, que es lo más interesante. Y nada más, gente. Muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos, ya sabéis, estas semanas les estoy dando bastante al Pro Cycling Manager. Nos vemos estos días por ahí. Y el lunes que viene con más ciclismo y con esa previa de la Vuelta a Burgos y del Tour de Polonia. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos. Dale.